Soy el verdadero joven maestro que fue reconocido y llevado de vuelta a la familia Ito, después de arrebatarle el primer puesto del curso al falso joven maestro Makoto. Él, para hacer que perdiera la ambición y dejara de esforzarme. Incluso recurrió a una trampa de seducción. Gastó una fortuna enviando a sus amigas de la infancia para seducirme, pero yo soy una persona honesta. ¿Cómo me da vergüenza rechazarlas? Cada vez que están a punto de lograr seducirme. Finjo tener amnesia. El grupo de amigas de la infancia, rechinando los dientes, rehace mi nivel de afecto. Mientras a escondidas se tiran del pelo y discuten, ¿cómo otra vez se convirtió en una cuenta nueva? ¿Y mi progreso? Jorge claramente ya no estudiaba. ¿Cómo que después de la amnesia, volvió a meterse en la biblioteca? Ustedes vieron que yo estaba a punto de conquistar a Jorge. Así que lo provocaron a propósito, para que perdiera la memoria. Después, me convertí en el máximo puntaje del examen de ingreso a la universidad. Solo entonces el grupo de amigas reaccionó finalmente. Y todas me insultaron furiosas. Eres un desgraciado sin corazón, un auténtico cabrón. Consigues lo que quieres y luego finges amnesia. Nos olvidaste por completo. Pero no olvidaste ni un solo punto del examen. Capítulo 1. Después de clases, mientras estaba guardando mis cosas, una llamativa cabellera roja irrumpió de repente en mi campo de visión. La chica problemática Lucía apoyó una mano sobre los libros de mi escritorio y dijo con arrogancia: Jorge, ayer me confesé y dijiste que necesitabas tiempo para pensarlo. Entonces, ¿ya te decidiste? Aunque Lucía Liu era la hija de la familia Liu en la ciudad A, no tenía ni el más mínimo rastro de elegancia. Tenía un temperamento explosivo, vestía de forma llamativa y siempre actuaba como si nadie estuviera a su altura. Ahora, con una mirada orgullosa, Lucía me observaba como un depredador que fija su vista en su presa y dijo: Jorge, ¿vas a ser mi novio o no? La miré confundido y respondí: ¿quién eres? La expresión de Lucía se congeló por un momento y respondió irritada: No me digas que perdiste la memoria otra vez. Al oír eso, sonreí con disculpa y dije con torpeza: Sí, tengo amnesia intermitente. El doctor dijo que es causada por cambios drásticos en mi entorno de vida y exceso de estrés. Cada vez que se desencadena, es fácil que vuelva a aparecer. Hace 3 meses, fui llevado de regreso y reconocido por la adinerada familia Ito. Mis nuevos padres me trataban con cortesía, pero con una distancia evidente. Me dieron el estatus que correspondía, me trajeron de vuelta del campo y me transfirieron al prestigioso colegio privado donde estudiaba Makoto. Mi nueva madre me recordaba una y otra vez: Makoto no goza de buena salud. Tiene una enfermedad cardíaca congénita. El hecho de haberte traído de vuelta ya le ha causado mucho estrés. Jorge, tú eres el hermano mayor. Debes ceder ante él. Pero Makoto nunca me trató como a un hermano. Ni siquiera me miraba directamente, hasta que le quité el primer puesto del curso en los exámenes parciales. Tenía un carácter terrible. Se enfureció tanto que sufrió un ataque al corazón y fue hospitalizado en el acto. Esa noche, después del estudio nocturno, fui al hospital a llevarle mis apuntes de clase a Makoto. En la puerta de la sala VIP, justo cuando iba a tocar, de repente escuché la voz furiosa de Makoto. Dijo: acaba de transferirse aquí, ¿cómo demonios pudo sacar 50 puntos más que yo? ¿Quién sabe cómo este tipo follado por un perro consiguió su puntuación? Mis movimientos se congelaron. A través de la puerta entreabierta, vi a Makoto claramente alterado, junto a 3 chicas deslumbrantes a su lado. Lucía soltó un bufido despectivo y dijo: ¿de qué otra forma? Seguro hizo trampa y se olvidó de controlar su puntuación. Para desahogar su ira, Makoto arrojó dinero despreocupadamente y se burló. Un paleto que solo sabe enterrarse entre libros, seguro ni siquiera ha tomado la mano de una chica, la que logre seducirlo, engancharlo por completo y volverlo adicto al placer hasta que pierda el interés por estudiar. Le regalaré mi villa en el sur de la ciudad. Lucía respondió de inmediato: ¿un perdedor patético como ese? Ni siquiera necesitaría un mes. Con solo mover un dedo, podría hacer que se enamore de mí y tenerlo siguiéndome como un perro. A su lado, la belleza del colegio Sofía arqueó una ceja con interés y dijo: ¿un juego de entrenar perros? Me apunto. Al ver lo confiadas que estaban todas, Makoto curvó los labios en una sonrisa. Mientras tanto, su prometida Laura puso los ojos en blanco con impaciencia y dijo: ¿no tienen ya suficientes pagafantas persiguiéndolas? En fin, vayan a jugar a su jueguito de entrenar perros. Así Makoto por fin tendrá tiempo de ir de compras conmigo. Este mes ha estado estudiando hasta tarde todas las noches solo para competir por el primer puesto. Ha sido agotador para él.
Makoto le pellizcó la mejilla con cariño, y los cuatro pronto estallaron en carcajadas nuevamente. Fuera de la sala, me quedé allí, inmóvil. Después de mucho tiempo, bajé la cabeza, tiré el cuaderno que había organizado cuidadosamente a la basura y me di la vuelta para marcharme. Capítulo 2. Desde aquel día, las chicas lanzaron una ofensiva feroz contra mí. Desayunos caseros distintos cada día, zapatillas de edición limitada, e incluso consolas y mandos para mí, que solo pensaba en estudiar. Se podría decir que no escatimaban en ideas. Yo, siendo alguien honesto y sencillo, realmente no sabía cómo rechazar. Solo podía aceptarlo con incomodidad cada vez y luego dar las gracias con educación. Por supuesto, aceptar regalos no significaba que estuviera de acuerdo. Entre todas, Lucía era la más entusiasta. Tenía una figura explosiva, un rostro deslumbrante y una personalidad audaz y salvaje. Era una chica problemática famosa en toda la escuela. Después de creer que ya había ganado confianza conmigo, Lucía quiso que faltara a clase para ir con ella a un cibercafé. Pensaba que yo era un empollón que seguro jugaba fatal. Sin embargo, después de 2 partidas, encontré el ritmo y empecé a carrearla. Después, Lucía me miró con los ojos brillantes y dijo: Jorge, pareces torpe y lento, como una capibara, pero no esperaba que aprendieras tan rápido, y además juegas bastante bien. A partir de entonces, creyó que yo la entendía. Comenzó a compartir conmigo sus intereses e incluso me invitó a acompañarla al día siguiente a un concierto. Al día siguiente, perdí la memoria. El momento fue muy oportuno. Makoto, para tenderme una trampa, se dejó caer por las escaleras. Al ver que la situación no pintaba bien, simplemente rodé junto con él. La mansión de la familia Ito siempre tenía alfombras, y además yo estaba acostumbrado al trabajo físico. Con una condición tan resistente como la de un perro ágil de las montañas, al final, no sufrí prácticamente ninguna herida, pero para que la actuación fuera completa, fingí desmayarme, y de paso, perdí la memoria otra vez. Ese día en el hospital, Lucía, por primera vez, se enfadó con su amigo de la infancia, Makoto. Makoto dijo, incrédulo: Lucía, me rompí la cabeza y ni siquiera preguntas por mí, y en cambio me culpas primero por hacer que ese paleto pierda la memoria. Lucía se quedó atónita por un momento, luego pisoteó el suelo con irritación y dijo, no es eso. ¿Cómo iba a saber que Jorge tiene amnesia intermitente? Llevo un mes intentando conquistarlo, y ahora todo se fue al garete. Frente al Makoto de rostro sombrío, Lucía solo dejó una frase: a partir de ahora, aléjate de Jorge. Segundo intento de conquistarlo. Lucía se lo tomó en serio. Hizo que sus 2 mejores amigas fueran sus estrategas y avanzaron juntas en el plan. Sus amigas le dijeron, cuando una chica persigue a un chico, es muy fácil. Si él es inocente, basta con seducirlo físicamente. Si es experimentado, basta con conquistarle con hogar y cuidados. Lucía, ansiosa por resultados rápidos, decidió hacer ambas cosas a la vez. Laura cocinó personalmente y me invitó a su casa a cenar, mientras Sofía me pidió que le diera clases particulares, vestida de forma provocativa. Esa noche, los 4 condujimos hasta la cima de la montaña detrás de la escuela para ver una lluvia de meteoros que ocurre una vez cada 10 años. El ambiente era perfecto, lástima que yo tenía muchísimo sueño. Mientras esperábamos, me quedé dormido apoyando la cabeza en la mano, perdiéndome el momento en que las orejas de Lucía se pusieron rojas al ver pasar los meteoros. Lucía se apoyó lentamente en mi hombro y me preguntó: Jorge, ¿qué deseo pediste a la estrella fugaz? Al ver que estaba dormido, hizo un puchero. Entre sueños, escuché a Lucía murmurar suavemente: mi deseo es que el tiempo se detenga para siempre en este momento. Me conmoví mucho. Estos días, la verdad, la he pasado demasiado bien. Podría decirse que he disfrutado tanto de buena comida como de buenas vistas, pero si seguía divirtiéndome así sin control, al día siguiente me daría sueño en clase. Definitivamente, era mejor que todo se quedara en ese momento. Así que, al día siguiente, volví a perder la memoria. Capítulo 3. Así que, esta ya es la 3ª vez que Lucía intenta conquistarme. Evidentemente, se le despertó el espíritu competitivo. Tiró por la borda toda su timidez y reserva. E incluso no dudó en acompañarme todos los días a la biblioteca, el lugar que más detestaba. A veces no podía evitar pensar, con esa perseverancia, si la aplicara al estudio, ¿cómo podría quedar siempre en los últimos puestos del curso? El fin de semana pasado, Lucía sintió que el momento era el adecuado y decidió dar el golpe final.
montando conmigo una escena dramática. Así, un grupo de maleantes armados con palos persiguió a una Lucía, aparentemente aterrada, y entraron en el restaurante donde yo trabajaba a tiempo parcial. En ese momento crítico, actué sin dudar. Sin embargo, después de derribar a los matones que vinieron a provocar problemas, también salí herido. Mi brazo fue cortado, dejando una herida abierta. En ese instante, Lucía lloraba desconsoladamente, como flores bajo la lluvia, y con manos temblorosas me vendaba la herida. Con la voz entrecortada, dijo: Jorge, ¿eres tonto? ¿Cómo pudiste lastimarte así por mí? Hasta que Lucía, con la mirada esquiva, me detuvo cuando intenté llamar a la policía, diciendo que no quería causar más problemas. Fue entonces cuando me calmé y comprendí. Todo este espectáculo probablemente era parte de su juego de entrenar perros. Lucía realmente había invertido mucho en esto, pero tenía sentido. Si recibir una paliza pudiera darte una villa frente al mar, yo también contrataría a alguien para que me golpeara hasta casi matarme. Al ver que me quedaba en silencio, Lucía aprovechó para confesarse: Jorge, me gustas, ¿puedes ser mi novio? Intentaba aparentar calma, pero el rubor en su rostro se extendía hasta las orejas, exactamente como una chica enamorándose por primera vez. Pero yo, al ver el restaurante hecho un desastre, y a la abuela dueña del local acurrucada en un rincón, asustada y tomando pastillas para el corazón, fruncí el ceño en silencio. Ahora, Lucía me miraba con cierta indignación en los ojos y dijo: Jorge, ¿de verdad no recuerdas nada? Claramente ya te habías enamorado de mí. Ese día incluso resultaste gravemente herido por salvarme. Además, me confesé. ¿No tienes nada que quieras decirme? La miré, rascándome la cabeza con expresión confundida, y respondí con cautela: Entonces, ¿me compensas un poco los gastos médicos? Capítulo 4. Tras confirmar que realmente había perdido la memoria, Lucía primero se quedó completamente atónita y luego estalló en frustración. Había intentado conquistarme 3 veces seguidas. Cada vez estaba más cerca del éxito, y esta vez estaba literalmente a un paso de lograrlo. Al verla furiosa y fuera de sí, me apresuré a huir. Como Lucía venía persiguiéndome por detrás, empecé a caminar cada vez más rápido. Al girar una esquina, un brazo delgado apareció de repente. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrastrado a un compartimento oculto. En el interior oscuro, Sofía colocó su dedo índice sobre sus labios, inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa y me hizo un gesto de silencio. Fuera del compartimento, Lucía pasó caminando rápidamente, sin notar en absoluto la puerta secreta. No fue hasta que sus pasos se alejaron que Sofía sacó un pañuelo y se limpió las manos con cuidado. Luego dijo: ¿Por qué Lucía tiene tan mala cara? Desde que la conozco, es la primera vez que la veo fracasar así. Dudé un poco, pero al final decidí decir la verdad. La compañera Lucía dijo que estas heridas las recibí al salvarla, y también dijo que me gusta, pero yo no recuerdo nada. Sofía me miró durante unos segundos. Al ver mi expresión completamente confundida, de repente soltó una risa y dijo: Lucía te está engañando. Esa herida te la hiciste tú mismo al caerte por accidente. Asentí con desconcierto, pero entonces Sofía se acercó de repente. Se puso de puntillas, parpadeó con picardía y, con su cálido aliento perfumado, dijo: Jorge, te ayudé a evitar un gran problema. ¿No crees que deberías recompensarme? A diferencia de la personalidad llamativa y apasionada de Lucía, Sofía tenía rasgos delicados, labios rojos y dientes blancos. Era hermosa como una figura salida de una pintura, una auténtica dama elegante y refinada. Yo, siendo una persona sencilla, frente a un rostro tan hermoso y distinguido, no pude evitar tartamudear. ¿Qué tipo de recompensa quieres? Sofía inclinó la cabeza y pensó un momento. Ven a buscarme en el estudio nocturno. Se acercó de puntillas y susurró suavemente a mi oído: podemos hacer algo que siempre has querido hacer, pero nunca te has atrevido. Estudio nocturno. Fuera del aula de estudio, Sofía estaba apoyada en la puerta. Llevaba una falda plisada extremadamente corta, con el cuello de su blusa blanca ligeramente abierto, dejando ver su delicada clavícula. Era totalmente diferente de su habitual imagen fría y distante de belleza escolar. En pocas palabras, era provocativa. Al verme acercarme con un libro en la mano, Sofía sonrió con ambigüedad y dijo: ¿Ya llegaste? ¿Pensaste que quieres hacer conmigo eso que siempre has querido hacer pero no te atreves? Dentro del aula de estudio, yo, nervioso, tartamudeé: compañera Sofía, es la primera vez que hago este tipo de cosa. Puede que esté un poco torpe. Luego, ¿podrías no reírte de mí?
Sofía rió de forma encantadora y respondió, ¿cómo podría reírme de ti? Media hora después, Sofía, con el rostro inexpresivo, me escuchaba terminar de leer tartamudeando un pasaje en inglés. Me miró sin emoción y dijo, eso que siempre quisiste hacer pero no te atreviste, ¿era practicar inglés hablado? Sonreí con timidez y asentí. Me transferí desde el campo. Siempre aprendí inglés mudo. Makoto siempre se burla de mi acento y no quiere practicar conversación conmigo. Normalmente ni siquiera me atrevo a abrir la boca. Miré a Sofía, que aún estaba sorprendida, y le agradecí sinceramente. Sofía, gracias por estar dispuesta a practicar conmigo. De verdad eres una buena persona. Capítulo 5. Sofía se quedó atónita durante un buen rato y, de repente, bajó la mirada y empezó a reír. Reía con tanta gracia que terminó apoyando la cabeza en mi hombro, con los hombros temblando sin poder controlarse. Luego dijo, eres realmente interesante, Jorge. Creo que ya entiendo por qué Lucía está tan obsesionada contigo. Durante varias semanas seguidas, cada noche de estudio iba voluntariamente a buscar a Sofía. Por fin había encontrado una compañera gratuita para practicar conversación. Así que me entregué por completo, practicaba con intensidad, olvidándome de todo lo demás, como si el mundo no existiera. Ellas me trataban como si fuera un perro al que entrenar. Entonces, que yo usara a Sofía para practicar inglés tampoco era tan excesivo, ¿verdad? Ese día, yo estaba leyendo en voz alta, totalmente concentrado en New Concept English, cuando Sofía, que estaba apoyando la barbilla con una mano y distraída, de repente me interrumpió. Jorge, esta consonante la estás pronunciando mal. Mientras hablaba, tomó mi mano y la colocó suavemente sobre su cuello. Luego dijo, siente mi pronunciación. Al percibir la vibración en la punta de mis dedos, comprendí de repente, ahora lo entiendo. Después de corregir mi pronunciación, la elogié sinceramente. Sofía, eres muy buena enseñando. La familia Kim siempre había sido estricta con ella, aplicando una educación basada en la presión constante. Por eso, mi elogio le resultó especialmente agradable a Sofía Kim. Comenzó a demostrarme la forma correcta de pronunciar. Al corregir algunos sonidos más profundos, incluso me pidió que apoyara la mano sobre su pecho para sentir la resonancia torácica, hasta que, por mis nervios, perdí un poco el control de la fuerza en la mano. Entonces Sofía dejó escapar una ligera respiración agitada y, con la voz tensa, dijo, más suave. Me aparté rápidamente. Lo siento, ¿te hice daño? Sofía levantó la mirada hacia mí, permaneciendo en silencio durante un largo rato, mientras su piel, demasiado blanca, se teñía lentamente de un tono rosado, y yo, completamente ajeno, seguía sonriendo con sinceridad. Sofía, tu pronunciación es realmente estándar. Al terminar el estudio nocturno, guardé mi mochila y me fui a casa, pero Sofía me llamó. Jorge, me giré. ¿Qué pasa? Con el rabillo de los ojos ligeramente enrojecido y un tono de voz con un toque casi imperceptible de timidez, dijo, mañana, vendrás otra vez, ¿verdad? Después de volver a casa, estaba en buen estado, así que resolví un par de problemas difíciles de matemáticas adicionales. A mitad de camino, mi nueva madre tocó la puerta y me trajo algo de comida nocturna, un sándwich comprado en el supermercado. También llevaba otra bandeja para Makoto. La suya tenía empanadillas fritas, wonton, sopa de pollo con fideos y varias frutas frescas. No dije nada, simplemente tomé mi porción y agradecí seriamente. Gracias, mamá. Mi nueva madre dudó un momento antes de hablar. Makoto ha estado enfermo últimamente y ha faltado a clases. Jorge, el profesor dijo que has mejorado mucho este tiempo. A partir de ahora, los fines de semana podrías ayudar a Makoto con las clases, y de paso compartirle tus métodos de estudio. Asentí y respondí con calma. De acuerdo. Capítulo 6. Lucía estuvo tranquila durante una semana, pero de repente empezó a bloquearme por todas partes. No tuve más remedio que pasar cada sesión de estudio nocturno con Sofía. Ella, de manera tácita, también cambiaba de aula conmigo cada noche para evitar a Lucía. A veces, Sofía me tanteaba diciendo, Jorge, ¿te molesta tanto Lucía? Me encogí de hombros y respondí, no exactamente, es solo que, no recuerdo nada, no sé cómo enfrentarme a ella. Además, su personalidad es demasiado extrema, no es tan tranquila como tú. Sofía asintió, comprendiendo, y continuó estudiando con la cabeza baja, aunque sus mejillas se tiñeron ligeramente de rosa. A diferencia de Lucía, la chica problemática, Sofía, como presidenta del consejo estudiantil,
tenía excelentes notas, no salía de fiesta, no se teñía el cabello, no bebía alcohol, era gentil, elegante y con una distancia perfectamente medida. Era la estudiante modelo a los ojos de los profesores y la diosa escolar en el corazón de muchos chicos. Incluso Makoto, cuando le enviaba mensajes de voz, mostraba cierto tono complaciente. A veces, Laura también la llamaba, le preguntaba si quería salir de compras, pero Sofía siempre rechazaba la invitación. Laura murmuraba con descontento, tú y Lucía están muy raras últimamente. Antes, en cuanto había una chica cerca de Jorge, Lucía se volvía loca, está obsesionada. Y ahora ni siquiera tú apareces por las noches, antes siempre íbamos juntas de compras. Como compañera de estudio, Sofía cumplía bastante bien su papel, así que cada vez que terminábamos de practicar conversación, yo, como de costumbre, la llenaba de elogios, desde su pronunciación hasta su forma de estudiar, y cuando ya no tenía nada más que alabar, elogiaba su belleza y su carácter amable. Sofía parecía sentirse extrañamente motivada por ello. La ropa que llevaba durante el estudio nocturno empezó a cambiar un poco, los tejidos se volvieron más ligeros y los cortes más ajustados. Para ser honesto, era un poco provocativo, no muy propio de una chica correcta. Por suerte, yo soy una persona sencilla y torpe, y además respeto mucho las preferencias personales de los demás. Ante esos pequeños cambios en Sofía, solo pensaba en silencio que la gente de la ciudad sabe divertirse, y luego bajaba la cabeza para seguir resolviendo ejercicios. Después de todo, por muy provocativa que fuera Sofía, nada era más ardiente que las matemáticas. Ese día, Sofía y yo estábamos estudiando en el aula 209. Hoy llevaba los botones abrochados hasta arriba, pero su rostro estaba sospechosamente sonrojado y no dejaba de mirarme como si quisiera decir algo. Dean, después de reunir valor durante un buen rato, justo cuando Sofía iba a hablar, el sonido de una notificación en su móvil la interrumpió. Lo miró y, de repente, dijo con la voz temblorosa, esto es malo. Lucía ha recibido la información y viene hacia el aula 209. Tenemos que irnos. Pero apenas habíamos llegado a la puerta del aula cuando escuchamos pasos en el pasillo. Con el rostro lleno de pánico, Sofía levantó la mano y apagó la luz del aula de golpe. Al verla tan nerviosa, me sentí algo confundido. ¿Por qué parecía que estuviéramos haciendo algo indebido? Si en realidad no habíamos hecho nada. En la oscuridad total, los pasos fuera se acercaron rápidamente y finalmente se detuvieron frente a la puerta del aula 209. La voz de Lucía llegó desde fuera, a través de la puerta cerrada. Jorge, sé que estás ahí dentro. Sal, tenemos que hablar. Capítulo 7. Al ver que nos habían descubierto, supe que esta vez no podría evitarlo. Estaba a punto de ir a abrir la puerta cuando, de repente, Sofía agarró con fuerza la manga de mi ropa. En la oscuridad, sus ojos brillaban intensamente, negando en silencio con la cabeza. Fuera, al ver que no había ningún movimiento dentro del aula, Lucía respiró hondo y dijo, Jorge, has perdido la memoria, no me recuerdas. Sé que no debería presionarte tanto, es solo que, me siento muy insegura. Esperó un poco más. Al ver que no tenía intención de abrir la puerta, Lucía suspiró suavemente y aspiró por la nariz. Murmuró en voz baja, tan ligera como un susurro en sueños. Al principio, me sentía enfadada, frustrada, incluso dolida porque habías perdido la memoria. Me obligué a no hacerte caso, pero innumerables veces imaginé que, cuando recuperases la memoria, vendrías arrepentido a buscarme, a consolarme, a disculparte por tu frialdad y a responsabilizarte de todo lo que pasó. Pero después, empecé a tener miedo de que nunca recuerdes nada, y que todo nuestro pasado y futuro tan hermoso se pierda para siempre. La voz de Lucía se quebró ligeramente. Así que lo he pensado bien, no importa si no recuerdas. Yo puedo dar 99 pasos cada vez. Jorge, tú solo tienes que dar uno hacia mí. Abre la puerta, ¿sí? Dentro del aula, Sofía no dejaba de mirarme fijamente. Al ver que yo miraba la puerta y empezaba a conmoverme, sus ojos se oscurecieron de repente. Al segundo siguiente, Sofía tomó mi mano y la metió dentro de su blusa, antes de que pudiera reaccionar. Mis dedos tocaron una suavidad inesperada, y luego el frío de un collar adornado con piedras preciosas sobre su clavícula. En la oscuridad, me quedé completamente paralizado. Sofía se acercó en silencio, como un espíritu seductor, y susurró a mi oído, Jorge, esto era una sorpresa que había preparado para ti hoy, qué pena que el ambiente se haya arruinado. Alzó la mirada hacia mí, con una expresión suplicante, y dijo, Jorge, no quiero que Lucía nos vea, dile que no quieres verla, que se vaya. Sí.
con la mente completamente en caos. Solo pude tartamudear hacia la puerta. Sé, compañera Lucía, mejor vete. Ahora no quiero verte. Sofía aún sostenía mi muñeca, sin dejarme retirar la mano. Yo nunca había vivido una situación así. Por los nervios, inconscientemente tiré suavemente con los dedos. Al instante, Sofía dejó escapar un leve gemido. No era fuerte, pero en el silencio absoluto sonó especialmente claro. Fuera. La voz de Lucía se volvió fría. ¿Quién está ahí dentro? Jorge. ¿Hay alguien más contigo? Sofía ajustó su respiración con dificultad y me susurró en voz baja. Dile que está solo. Yo nunca he sido bueno mintiendo. Y en esa atmósfera tensa, perdí completamente la calma. Ella dice que te diga que estoy solo en el aula. Fuera. Lucía no dijo nada. En ese silencio asfixiante, solo podía escuchar la respiración acelerada de Sofía. Unos minutos después, al no haber movimiento fuera durante tanto tiempo, incluso suspiré con alivio. ¿Acaso Lucía ya se había ido? Ring. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó de repente. El tono de llamada claro resonó en la oscuridad como un trueno. Sofía no pudo evitar soltar un pequeño grito y rápidamente colgó la llamada de Lucía. Pero ya era demasiado tarde. Fuera. Lucía guardó silencio un momento y luego dijo con frialdad. Bien, muy bien. Al instante siguiente, van. Lucía comenzó a golpear la puerta del aula con locura. Su voz era aguda, cargada de histeria mientras gritaba. Sofía, yo te consideraba mi mejor amiga y tú me traicionas. Cuando te pregunté qué hacer porque Jorge había perdido la memoria, me dijiste que lo ignorara unos meses. Y todo era para que pudieras meterte en medio y robármelo. Capítulo 8. Lucía había perdido completamente el control, golpeando la puerta sin parar. Gritaba. Sofía, si tienes el valor de meterte como la otra, entonces ten el valor de abrir la puerta. Mientras tanto, Sofía, sujetando con fuerza mi manga, respondió con frialdad hacia la puerta. Lucía, deja de perder el tiempo. Espero que entiendas algo, la que no es elegida es la tercera en discordia. Los golpes se detuvieron abruptamente. Fuera. Lucía respiraba hondo mientras gritaba con rabia. Sofía, cállate. Deja de sembrar discordia ahí dentro. Jorge y yo nos gustamos mutuamente. Si no fuera por su amnesia, ya estaríamos juntos. ¿Cómo crees que tendrías oportunidad tú, maldita oportunista? Al oír eso, Sofía rodeó mi cuello con sus brazos, con una voz suave pero firme. Jorge, no le creas. Lucía es una mala persona. Te está engañando. Tú eres el primero del curso. ¿Cómo podrías estar enamorado de una chica problemática sin modales como ella? Desde fuera llegó el grito furioso de Lucía. Te estoy escuchando. Y al instante siguiente, van. Lucía no sé de dónde sacó un hacha de incendios y la descargó contra la puerta. Joder, no solo Sofía, hasta yo me sobresalté del susto. Pronto, desde fuera, comenzaron a escucharse los golpes del hacha, uno tras otro, desgarradores, poniendo los pelos de punta. No tuve tiempo de pensar. Tomé la mano de Sofía y corrí hacia la ventana del otro lado del aula, empujándola de golpe. El viento nocturno entró de repente. Debajo de la ventana del aula 209 había un césped denso y suave. Sofía estaba junto a la ventana, con los labios temblorosos. Me miró, como esperando que dijera algo. Así que le lancé una mirada tranquilizadora y, casi por reflejo, le dije, tú saltas, yo salto. Sofía se quedó sin palabras. La hoja del hacha ya atravesaba la puerta. No había tiempo para seguir practicando inglés. Así que di un paso largo y, con agilidad, salté por la ventana. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, ya me había lanzado. El segundo piso no era muy alto. Aterricé en el césped y rodé para amortiguar el impacto. Después de ponerme de pie, levanté la cabeza hacia Sofía y abrí los brazos. Sofía, salta. Ella miró la puerta, que estaba a punto de ceder, y luego me miró a mí abajo, temblando de miedo. Entonces le dije, Sofía, te voy a atrapar. Confía en mí. En el alféizar, Sofía respiraba con dificultad, pero sus ojos se fueron llenando poco a poco de determinación. Al instante siguiente, se inclinó hacia adelante, como una princesa esperando ser rescatada. Cerró los ojos y se lanzó hacia los brazos de su príncipe. Finalmente, saltó. Cuando Sofía cayó en mis brazos, pude escuchar los latidos ensordecedores de su corazón. Rodamos juntos sobre el suave césped. Yo quedé debajo de ella, con un brazo rodeando su cintura y el otro protegiendo su cabeza. Ella me miraba aturdida. Al verla así, me preocupé un poco y dije, lo siento, ¿te hice daño al caer?
será por el collar. Sofía, sonrojada, desvió la mirada, justo cuando iba a hablar. Desde arriba, en el aula 209, se escuchó un estruendo. La puerta finalmente había sido derribada. Capítulo 9. Volví en mí. Recogí mi mochila. Me la eché al hombro. Luego tomé la mano de Sofía y la arrastré a correr por el campus bajo la noche. El viento nocturno silbaba. La voz de Lucía quedó atrás. Huimos todo el camino, cruzando el campo deportivo, saltando el muro de la escuela. No sé cuánto corrimos, hasta que giramos en un callejón desconocido. Finalmente pude detenerme con tranquilidad. Sofía Kim se apoyó en mi hombro, jadeando, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando como estrellas. Dijo, en la familia Kim siempre hay muchas reglas. Nunca había hecho algo tan loco. Pero Jorge, cuando estoy contigo, parece que siempre pierdo el control. Sofía levantó la mirada hacia mí, con unos ojos luminosos y suaves. Yo solté una risa incómoda, sabiendo que probablemente estaba experimentando el efecto del puente colgante. Ella, conmovida, dijo, hace un momento elegiste llevarme contigo en lugar de a Lucía. Entonces supe que debía sentir lo mismo que yo. Me quedé sin palabras. ¿Se había asustado tanto que se confundió? En esa situación, ¿cómo iba a llevarme también a Lucía? Sofía recuperó la respiración, pero aún no soltó mi mano. En lo profundo del callejón, varias luces de neón giraban lentamente frente a una pequeña tienda. Era un estudio de tatuajes. Los ojos de Sofía brillaron. Giró la cabeza hacia mí y dijo, Jorge, ¿quieres volver a hacer algo loco? Dentro del estudio de tatuajes, Sofía estaba decidida a llevar su locura hasta el final, ignorando las advertencias del tatuador. Insistió en tatuarse las iniciales de mi nombre en la cintura. Le dije que esa letra no quedaría bien, pero no me escuchó. El tatuador, impotente, negó con la cabeza. Los jóvenes de hoy en día, de verdad. 2 horas después, el tatuaje fue tomando forma. 2 letras inclinadas, JW en estilo cursivo, se deslizaban desde la blanca cintura de la chica hacia su abdomen inferior. Discretas y ambiguas. Sofía ya estaba empapada en sudor frío por el dolor. Con la mirada algo desenfocada, le aconsejé con suavidad. Si te duele, mejor no sigas. Si en el futuro te arrepientes, será difícil borrarlo. Pero Sofía tomó mi mano, la acercó a su rostro y la rozó suavemente. Luego me sonrió. No pasa nada, Jorge. Cuando era pequeña, mi padre solía castigarme con disciplina severa, así que tolero bien el dolor. Además, al pensar que estoy sufriendo por ti, incluso me siento emocionada, feliz. Sofía compartía entrecortadamente los traumas de su infancia, el dolor de su familia. Lamentablemente, mi infancia fue muy feliz, así que no podía empatizar mucho. Solo pude contar torpemente cómo me perseguía el perro amarillo del pueblo. Finalmente, el tatuaje terminó, y la noche ya era profunda. El estudio estaba a punto de cerrar. Sofía frunció el ceño, sosteniéndose la cintura mientras se levantaba. Pero aún falta una persona que también tiene que tatuarse. El tatuador me miró, y yo aparté la mirada en silencio. Al verlo, lo entendió al instante y le hizo un gesto a Sofía. Ya es demasiado tarde hoy. Ven mañana. Sofía insistió un poco más, pero, por más que dijera, el tatuador se negó firmemente a trabajar toda la noche. No le quedó más remedio que rendirse. Al salir del estudio, Sofía acordó conmigo, mañana a las 9 de la noche, encontrarnos frente al estudio de tatuajes. Aunque su rostro seguía pálido, sonrió con ternura y afecto, diciendo, trato hecho. Jorge, te esperaré. Capítulo 10. Al día siguiente, no cumplí la cita. Se dice que esa noche, Sofía estuvo en ese callejón, bajo la lluvia, esperándome toda la noche. Al tercer día, fue a buscarme a la escuela y se encontró conmigo en la entrada de la biblioteca, sin memoria otra vez. Sofía aún tenía fiebre. En ese momento, preguntó incrédula, Jorge, ¿otra vez perdiste la memoria? Yo tenía una expresión completamente confundida, e incluso intenté rodearla para marcharme. Al ver eso, Sofía se quedó perdida, y en sus ojos apareció una pizca de dolor. Con los ojos enrojecidos, mordió su labio y levantó el dobladillo de su ropa, mostrando el tatuaje de la inicial en su cintura. Con la voz entrecortada, dijo, claramente hemos pasado tantas cosas juntos, incluso llevo tu nombre en mi cuerpo. Jorge, ¿no recuerdas absolutamente nada? Miré el tatuaje, aún algo inflamado, y le aconsejé con total sinceridad. Oye, aunque el tatuaje se ve bien, con tatuajes no puedes presentarte a ciertos trabajos públicos. Quizás deberías quitártelo. Al oír eso,
Los ojos de Sofía se enrojecieron aún más. Parecía a punto de romperse. Lucía, que había estado observando todo el espectáculo, finalmente soltó una risa burlona, caminó lentamente desde las sombras, y sus ojos alargados miraron con desprecio el tatuaje en la cintura de Sofía. Ella resopló con frialdad y dijo, ¿quién sabe si esa letra que te tatuaste es de Jorge Juan? Quizás es la inicial de algún exnovio y simplemente coincidió la letra. Al escuchar eso, Sofía gritó fuera de sí, Lucía. Dos bellezas de nivel diosa del campus discutiendo frente a la biblioteca atrajeron de inmediato a un montón de estudiantes que se acercaron a mirar el drama. Sofía, ajena a todo, tenía el rostro hermoso casi distorsionado por la ira, y dijo con odio, ¿fuiste tú quien hizo esto? No soportas que Jorge haya elegido estar conmigo, así que lo manipulaste para que perdiera la memoria, ¿verdad? Aunque Lucía no sabía realmente por qué yo había vuelto a perder la memoria, claramente estaba encantada de cargar con esa culpa. Inclinó la cabeza hacia Sofía, con una mirada inocente pero una sonrisa burlona. ¿Y qué pasa? Tú puedes meterte como la otra y robarle el novio a alguien, pero yo, como la oficial, ¿no puedo vengarme de forma legítima? Sofía, furiosa, dio un paso adelante y levantó la mano para abofetearla, pero Lucía la apartó de un manotazo. La tensión era extrema, a punto de estallar. En ese momento, Laura, cargada con bolsas, claramente recién salida de compras, llegó apresuradamente al escuchar la noticia. Al ver la situación, dejó las bolsas y rápidamente separó a ambas. Cálmense, no destruyan su amistad por un idiota. Lucía, irritada, apartó a Laura. Esto no tiene nada que ver contigo. Aléjate. Al no poder convencerla, Laura se giró hacia Sofía. Sofía, ¿no te parece raro? Jorge las olvida completamente cada vez, pero nunca olvida los problemas. Y siempre queda primero del curso. Tal vez esto sea un truco suyo para dividirnos. Sofía se quedó atónita. Tras pensarlo brevemente, su mirada se posó sobre mí. Lo que dice Laura. Jorge, ¿puedes explicarlo? Lucía también se quedó quieta, claramente esperando mi respuesta. Me rasqué la cabeza y dije, en realidad, no recuerdo haber hecho ningún ejercicio, pero cada vez que veo esos problemas, me resultan familiares, y los resuelvo de forma natural. Al oír eso, los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Familiar? Entonces, al verme a mí, ¿también sientes familiaridad? Siguiendo su pregunta, la miré fijamente. Después de un rato, abrí la boca, mostrando una ligera expresión de sorpresa. Creo que, te recuerdo. Sofía no pudo evitar mostrar alegría. ¿Qué recordaste? Lentamente, esbocé una sonrisa y dije, recordé que, antes protegía a una chica en un restaurante. En ese momento, ni siquiera entendía mis propios sentimientos, pero cuando la vi siendo intimidada, instintivamente quise protegerla. Sentí que, por ella, incluso podría dar mi vida. Fue entonces cuando entendí lo importante que era para mí. Antes pensé que esa chica era la compañera Lucía, pero tú dijiste que no. La miré, con una sonrisa suave y afectuosa. Ahora por fin lo recuerdo, Sofía. Esa persona eras tú. Los ojos de Lucía se enrojecieron al instante, y gritó, Sofía, maldita perra, te voy a abofetear hasta matarte. Capítulo 11. Lucía y Sofía se lanzaron a pelear. La batalla fue extremadamente intensa. Lucía ya era una chica problemática, y en ese momento estaba completamente fuera de control. Atacaba sin parar, golpeando directamente el rostro de Sofía. Aunque Sofía era delicada y delgada, llevaba uñas recién hechas, y tampoco se quedaba atrás al arañar. Mientras tanto, Laura intentaba separarlas y terminaba recibiendo golpes de ambos lados. Yo observé un rato desde un lado y, al final, algo aburrido, saqué mi libro de vocabulario y empecé a memorizar palabras. No fue hasta que el equipo de seguridad intervino por la fuerza y separó a las tres que el caos terminó temporalmente. El cuerpo de Lucía estaba lleno de rasguños sangrantes. El rostro de Sofía estaba hinchado como un globo, con una leve conmoción cerebral. Incluso Laura había recibido varias bofetadas en medio del caos. La hija de la familia Liu, junto con las herederas de las familias Kim y Mo. En ese estado, hasta el director estaba completamente desconcertado. Después de llevar a las tres a la enfermería, el director, sudando frío, llamó apresuradamente a los responsables de cada familia. En pocas palabras, llamar a los padres. Se dice que cuando Pablo Liu escuchó que su hija se había peleado con Sofía por el primer puesto del curso, incluso se sintió algo sorprendido y halagado. Dijo, ya había oído que Lucía últimamente iba mucho a la biblioteca,
¿Ha mejorado tanto que ahora puede competir en este nivel? No fue hasta que llegó a la enfermería que se enteró de que el primero del curso era un chico. Pablo se calmó y dijo, entonces ya no es extraño. El director se secó el sudor y, con una sonrisa forzada, lo invitó a sentarse en el lugar principal. Señor Liu, por favor, tome asiento. Los padres presentes eran todos figuras experimentadas en el mundo empresarial. Entre presión y negociación, rápidamente averiguaron toda la verdad del asunto. El rostro de Pablo se ensombreció mientras decía, Lucía, tratar a los hombres como perros para adiestrarlos. ¿Eso es la gran protagonista femenina de la que hablas todo el tiempo? Cuando vas a entender que llamar empoderamiento a humillar a otros es, en esencia, disfrazar la maldad como despertar y la arrogancia como independencia? Pensé que estos meses realmente habías aprendido a ser independiente y a esforzarte, y resulta que en la escuela se dedican a jugar con la gente así. ¿Fuiste tú quien inició todo esto? Lucía dudó un momento, pero al final no mencionó a Makoto y respondió con terquedad. Sí, fui yo, pero ya no pienso así. Ya lo he decidido, cuando esté con Jorge, le devolveré todo lo que gane de la apuesta. Y si no es suficiente, incluso me entregaré yo misma. Pablo se rió de rabia. ¿Y quién quiere algo así? Tu abuelo te ha consentido demasiado. Prepárate para quedarte castigada en casa. Después, yo también fui llamado a la enfermería. Tras explicar la situación, Pablo pidió a su hija que se disculpara conmigo, pero mi nuevo padre agitó la mano con una sonrisa y dijo, no hace falta disculparse. Después de todo, los hombres no deberían discutir con chicas. Eso sería de poca categoría, ¿verdad, Jorge? Luego añadió, además, Jorge tiene mala memoria, así que compensar o disculparse tampoco es necesario. Fruncí el ceño mientras lo escuchaba rechazar educadamente una y otra vez. Y finalmente dije, papá, ¿puedo volver a la biblioteca? Quedaban solo 2 semanas para los exámenes finales del próximo semestre, y hoy ya había perdido demasiado tiempo. Lo que no sabía era que, después de que todos se fueron, Pablo mencionó aparentemente de forma casual, ¿ese hijo recién recuperado de la familia Ito es el primero del curso? Parece más estable y centrado que el anterior. El director respondió rápidamente, tiene usted buen ojo. El estudiante Jorge no solo es tranquilo, sino también inteligente y trabajador. Cuando recién se transfirió, estaba en la media del curso, pero en solo 3 meses, se convirtió en el primero, superando al segundo por 50 puntos. Al oír eso, Pablo levantó ligeramente una ceja, pensativo. Capítulo 12. Después del incidente en la biblioteca, a Lucía y Sofía sus familias les impusieron reglas estrictas, no podían molestarme hasta después del examen de acceso a la universidad. En cambio, Laura venía a menudo a traerme desayunos y postres, diciendo que los había hecho su amiga y que le había pedido que me los entregara. Yo no olvidaba mi personaje de alguien con memoria defectuosa. Cada vez aceptaba todo sin rechistar y luego agradecía educadamente. Por favor, dale las gracias a la compañera Sofía. Se dice que esa misma noche, Lucía irrumpió en la habitación de hospital de Sofía y, aún herida, volvió a golpearla. Se acercaban los exámenes finales. El fin de semana, como siempre, le daba clases a Makoto sin falta. Yo explicaba los ejercicios de forma profesional, pero Makoto me ignoraba por completo, riéndose mientras enviaba mensajes de voz a Sofía, preguntándole si ya estaba mejor. Sofía respondía casualmente un par de frases y luego, como si nada, enviaba un mensaje de voz preguntando, Makoto, ¿sabes qué tipo de desayuno le gusta a Jorge? Makoto, furioso, tiró el bolígrafo, dejó el móvil y me preguntó, Jorge, ¿ese tatuaje en la cintura de Sofía, es tu nombre o no? Sabía lo que él sentía por Sofía, así que negué con calma, no lo recuerdo, probablemente no. Makoto soltó una risa fría, como si tú tuvieras esa capacidad. ¿Cómo podría Sofía enamorarse de un paleto como tú? No tenía tiempo para hacerle caso. Recogí mis apuntes y me levanté para volver a mi habitación a estudiar. Los exámenes finales llegaron como estaba previsto. El día del examen de matemáticas justo estaba resfriado. Durante todo el examen, tenía la cabeza pesada y el cuerpo cubierto de sudor frío. Laura estaba en el mismo aula que yo, sentada detrás. Después de entregar el examen, me apoyé sobre la mesa para descansar un poco. Laura dudó un momento, pero aún así me tocó y me preguntó cómo me había ido, presionándome las sienes. Respondí con honestidad, ha estado bien. El último problema era un poco fuera del programa, pero lo resolví. Si no me quitan puntos por el procedimiento, debería sacar la máxima nota. Después de decir eso,
Tomé mi termo y me levanté débilmente para irme. Laura se quedó en su sitio murmurando. Ni siquiera te pregunté por la nota. El equipo de corrección fue muy eficiente. La misma noche en que terminó el último examen, los resultados ya habían sido enviados a los padres. Después del estudio nocturno, apenas llegué a casa, escuché que mis padres me llamaban al segundo piso. En el estudio, el ambiente era opresivo. Makoto tenía la cabeza baja, con el rostro apagado. En este examen había caído fuera de los 50 primeros del curso. Y yo, como siempre, seguía siendo el primero. Al verme entrar, Makoto habló de inmediato en mi defensa. Esta vez fue porque el examen era difícil, por eso no me fue bien. No es que mi hermano mayor me haya enseñado cosas incorrectas a propósito. Papá, mamá, no culpen a mi hermano. Dije con calma. ¿Qué? ¿Crees que lo que te enseñé estaba mal? Por eso nunca prestabas atención cuando te explicaba, y en su lugar siempre buscabas clases privadas con Sofía. Mi nuevo padre, con el rostro sombrío, me interrumpió. Basta. Jorge, ¿sabías que Makoto había faltado a clases por enfermedad? ¿Así es como le diste clases particulares? Makoto suspiró profundamente, como si hubiera recibido un gran golpe, al ver cómo lo consolaban con preocupación. De repente sentí que todo era muy absurdo. Dejé de discutir y simplemente me giré para volver a mi habitación. Cerré con llave. Me senté en el escritorio y empecé a resolver ejercicios, mientras el matrimonio Ito golpeaba la puerta con fuerza desde fuera. Jorge, ¿qué actitud es esa? ¿Acaso no nos consideras tus padres? Está claro que las notas no representan el carácter. Si sigues comportándote así, no nos culpes por actuar con dureza. No respondí. Me puse los auriculares y continué resolviendo ejercicios con calma. Capítulo 13. Al día siguiente, durante el día, las clases se desarrollaron con normalidad, y por la tarde se celebró la reunión general de padres del curso. El tiempo de los ricos es extremadamente valioso. Este era el único evento del año en el Instituto Noble Ito en el que se exigía obligatoriamente la asistencia de todos los padres, aunque se llamaba reunión de padres. En realidad era una ceremonia de premiación y una exhibición de poder económico de cada familia. En el auditorio, tras el discurso del director, comenzó la fase de premiación y fotos. Primero se premiaba a los 10 mejores de cada asignatura, y luego a los 10 mejores en el total. En esta parte, los padres subían al escenario junto con los estudiantes para recibir el premio y tomarse la foto. Makoto entró en el top 10 de inglés. Mi nuevo padre subió con él al escenario y, en nombre de la familia, donó a la escuela una colección de libros ingleses de edición limitada. Frente a las cámaras, lo rodeaba con el brazo sobre el hombro, sonriendo con orgullo, dejando ver claramente su satisfacción. Después vino lo más importante, los 10 primeros del curso. Cuando pronunciaron mi nombre, cerré el libro, me levanté desde un asiento en una esquina y caminé hacia el escenario iluminado. Guiado por la encargada de protocolo, me detuve en el centro del escenario, y fue entonces cuando me di cuenta de que no había nadie a mi lado. Inconscientemente, miré hacia donde estaban sentados Makoto y su padre. Vi que mi nuevo padre permanecía tranquilo en su asiento, sin intención de levantarse. Las otras 9 parejas de estudiantes y padres ocuparon rápidamente sus posiciones. El director, al verme solo, repitió con cierta confusión hacia el público. Invitamos a los padres del estudiante Jorge, primer lugar del curso, a subir al escenario para la foto. Mi nuevo padre hizo como si no escuchara. Incluso levantó la mano para darle una palmada en el hombro a Makoto. Al notar mi mirada, Makoto se encogió de hombros y me dedicó una sonrisa provocadora. Completamente confiado, el director volvió a decir: ¿Los padres del estudiante Jorge están presentes? En el público, silencio absoluto. Nadie respondió. Poco a poco comenzaron los murmullos. Parece que la familia Ito no valora mucho a este hijo recién recuperado, pero aún así, no deberían hacerlo quedar mal en una ocasión como esta. No. Otros decían: he oído que desde joven tiene malas intenciones. Incluso ha hecho que su hermano termine varias veces en el hospital. Innumerables miradas se clavaron en mí como agujas, curiosas, burlonas, compasivas. Ante los ojos de todos, yo estaba de pie en el centro del escenario, completamente solo. Era un momento que debía ser de gloria para mí, pero las luces del escenario me parecían insoportablemente deslumbrantes. Mi rostro estaba pálido, pero mantuve la espalda recta y, con la mayor calma posible, le dije al director: lo siento, mis padres quizá tuvieron que irse por algún asunto. ¿Puedo recibir el premio yo solo? Por favor, ajuste la posición para la foto.
El director se secó el sudor de la frente con un pañuelo y estaba a punto de indicar a la encargada de protocolo que reorganizara el escenario. En ese momento, desde la zona de invitados VIP, se escuchó una voz masculina grave y firme: ya que nadie sube al escenario, entonces este honor lo recogeré yo. No hace falta reorganizar nada, yo seré el padre de Jorge. Capítulo 14. Entre los murmullos de sorpresa del público, Pablo se levantó con calma desde la primera fila, en la zona de los directivos. Vestido con un traje a medida, caminó con paso firme hacia el escenario. El director aún no lograba reaccionar. Señor Liu, esto. Pablo lanzó una mirada hacia Makoto y su padre, que estaban incómodos en sus asientos, y dijo con tono tranquilo: ¿no falta un padre? Yo lo seré. ¿Algún problema? El director asintió de inmediato. Ninguno. Por supuesto que no hay problema. En el público estalló una conversación contenida pero intensa. ¿No estoy viendo mal? ¿El presidente del grupo Liu ha subido al escenario? Hoy la familia Ito realmente se ha pasado. El chico ha quedado primero del curso. Aunque hubiera cometido errores antes, no deberían hacerlo pasar vergüenza en una ocasión así. Otros comentaban: Jorge, mi hija lo ha mencionado. Dice que habla poco y solo se concentra en estudiar. Pero cuando le preguntas algo, siempre responde con paciencia. No creo que un chico así sea malo. Pablo se colocó a mi lado y le hizo una señal al director. Ya podía comenzar la ceremonia. Curiosamente, cuando estaba solo, podía mantener la calma, pero ahora que alguien estaba a mi lado, me puse tan nervioso que casi no podía hablar con claridad. Usted, sube por mí, entonces, ¿y Lucía? Pablo soltó una risa. ¿Cuándo ha ganado algún premio esa chica? Finalmente, el director, acompañado por la encargada de protocolo, se acercó a nosotros. Yo tomé el diploma de sus manos, mientras Pablo sostenía el pesado trofeo dorado por mí. ¡Bam! Sonó la explosión de confeti. Cintas doradas cayeron desde el aire, posándose sobre mi cabeza y mis hombros. Por fin, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Al ver esta escena, los rostros de Makoto y su padre en el público se volvieron pálidos. Mientras tanto, Pablo sonreía frente a las cámaras y, midiendo sus palabras, dijo en voz baja: Jorgito, ¿puedo llamarte así? Al verme asentir, continuó: he pensado mucho en cómo compensarte por la broma de Lucía, y no sé qué es lo que te gusta. Me entregó el trofeo dorado y dijo, palabra por palabra: aprovechando esta ocasión, para felicitarte por haber quedado primero del curso. He decidido establecer una beca en la escuela a tu nombre. El dinero se deducirá del fondo fiduciario de Lucía. ¿Qué te parece? Abrí la boca, pero antes de poder decir algo, Pablo Liu ya había anunciado la decisión al director. El director, con el micrófono en la mano, sonreía de oreja a oreja. Agradecemos la generosa donación del señor Liu. El público volvió a estallar en aplausos. La familia Ito ya no pudo quedarse más tiempo. Antes de que terminara la reunión, padre e hijo se marcharon apresuradamente. Capítulo 15. Makoto volvió a ser hospitalizado. Las vacaciones de verano acababan de comenzar. El ambiente en la mansión de la familia Ito era tenso, y mis padres me trataban con frialdad, sin disimulo alguno. Una noche, durante la cena, lo pensé un momento y tomé la iniciativa de decir: Señor Ito, señora Ito, el próximo semestre quiero solicitar vivir en la residencia escolar. Ellos, furiosos, dejaron caer los palillos. ¿Vivir en la residencia? ¿Qué pensarán los demás de la familia Ito? Jorge, ¿crees que porque ahora tienes respaldo ya puedes desobedecernos? Mientras no te hayas graduado, seguimos siendo tus tutores. No dije nada. Terminé la cena rápidamente y subí a mi habitación. Al día siguiente, salí temprano y pasé todo el día estudiando en la biblioteca. Al anochecer, cuando regresé a la casa, descubrí que estaba completamente vacía. Los sirvientes y los guardaespaldas habían desaparecido. Incluso habían cambiado la contraseña de la puerta principal. Parecía que esta era otra forma de darme una lección. Me quedé fuera, sentado en los escalones de la entrada, abrazando mi mochila, perdido en mis pensamientos. En ese momento, Laura pasó por allí cargando varias bolsas de compras. La familia Ito y la familia Moo eran amigas de generaciones, y sus mansiones estaban cerca. Dudó un momento, pero al final se acercó y dijo: Makoto dijo que se fueron de vacaciones a las Maldivas. ¿No fuiste con ellos? Respondí con sinceridad: nadie me avisó. Tienen los teléfonos apagados y cambiaron la contraseña de la casa. No puedo entrar. Laura se quedó sin palabras. Dudó un momento y terminó sentándose a mi lado en los escalones. Nos quedamos en silencio. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y, sonrojada, dijo:
Entonces, ¿ahora no tienes a dónde ir? Asentí. Laura preguntó, ¿ya terminaste tus ejercicios? Volví a asentir. Luego preguntó, ¿y ahora estás completamente perdido, sin saber qué hacer? Asentí otra vez. Laura dio una palmada. Perfecto. Entonces ven conmigo de compras. Guardé silencio un momento y cambié de tema. Laura, ¿puedes hacerme un favor? Ella parpadeó. ¿Qué favor? ¿Y luego vendrás conmigo de compras? Dije, sin palabras. Bueno, primero llévame a tu casa. Necesito pedir prestado algo. Capítulo 16. Media hora después, con un hacha que había sacado del sótano de la familia Mo, pateé la puerta de la mansión Ito, ya destrozada, y la abrí de golpe. Le devolví el hacha a una Laura completamente atónita y dije, gracias. Aprendí este truco de tu amiga. Sin esperar su reacción, subí directamente al segundo piso a hacer las maletas. Después de recoger mis cosas, lo pensé un momento, volví a bajar. Tomé el hacha otra vez y subí al segundo piso, para destrozar todas las puertas de la casa. ¿Me dejan fuera? Entonces nadie tendrá puertas. Después de destruirlas todas, pasé por la habitación de Makoto y también destrocé su ordenador y sus figuras coleccionables. Cuando terminé todo eso, satisfecho, bajé arrastrando mi maleta, pero de repente vi que Laura estaba de pie en la puerta de la habitación de Makoto. Había recogido una hoja de borrador del suelo. En ella, además de garabatos sin sentido, había un nombre escrito, Sofía. Dudé antes de hablar. Tú. Pero Laura solo le echó un vistazo y la tiró de nuevo al suelo. Al ver mi expresión complicada, apretó los labios y dijo, Makoto y yo estamos comprometidos desde que éramos niños. Aunque soy su prometida, cualquiera puede ver que le gusta Sofía y a veces también Lucía. En nuestro círculo, la mayoría de los matrimonios son solo apariencia, como los de mis padres. Parejas que realmente se aman, como los padres de Lucía, son la excepción. Me quedé sin palabras, aunque no podía entender por qué alguien se casaría sin amar. Decidí respetar ese peculiar estilo de vida de su círculo. Fingí no notar su tristeza y le sonreí educadamente. Bueno, si a ti te gusta, está bien. Laura frunció el ceño. A mí no me gusta. No terminó la frase. Cerró la boca y giró la cara con cierta incomodidad. Al ver la vieja maleta en mi mano, Laura finalmente reaccionó. ¿Te estás escapando de casa? Negué con la cabeza. No. Son vacaciones de verano. Voy a volver a casa a cosechar el arroz temprano. Laura se mostró confundida. ¿Tu casa no está? Se detuvo a mitad de frase, recordando que yo había sido reconocido por la familia Ito apenas unos meses atrás. Al saber que iba a regresar al campo, Laura se interesó. Nunca he estado en el campo. ¿Es divertido cosechar arroz? Lo pensé un momento. Al menos, me parece más interesante que ir de compras. Laura se dio unas palmadas en la cara y me dijo que no me moviera, que volvería enseguida. Unos minutos después, el conductor de la familia Mo estacionó el coche frente a la mansión. Laura bajó la ventanilla trasera y me hizo un gesto. Sube rápido. Voy contigo. Capítulo 17. 3 horas después, afueras de la ciudad. El coche se detuvo frente a una sencilla casa de 2 pisos. Al escuchar el motor, mi abuela salió a recibirnos apoyándose en su bastón. Cuando tenía 12 años, mis padres murieron en un accidente de tráfico. Desde entonces, siempre he vivido con mi abuela. Al verme regresar, además de feliz, me tocó la cara con algo de preocupación. Jorge, parece que has adelgazado. ¿Estudiar en la ciudad es muy duro? Le sonreí y asentí con fuerza. Sí, es duro, pero los recursos educativos de la nueva escuela son mejores. Y los profesores también. El profesor dijo que, si sigo así, podré entrar en la Universidad Capital en el futuro. Le presenté a Laura. Mi abuela le pellizcó la mejilla y dijo, así que tú eres la futura esposa de mi nieto. Entonces llámame abuela igual que Jorge. Al oír eso, el rostro de Laura se puso rojo al instante. Abrió la boca, pensó durante un rato, pero al no encontrar cómo refutarlo, solo pudo decir en voz baja, abuela. Las semanas siguientes, la vida fue simple y tranquila. Laura insistía en trabajar en el campo conmigo, así que después de enseñarle a cortar arroz, empezó a competir conmigo para ver quién trabajaba más rápido. Pensé que una chica rica como ella no aguantaría mucho, pero no sé si era por su resistencia adquirida de tanto ir de compras, porque en realidad no se cansaba en absoluto. Eso despertó directamente mi espíritu competitivo. No muy lejos, bajo el alero, mi abuela charlaba con varias vecinas mayores. Una de ellas, mirando cómo trabajábamos en el campo, preguntó con curiosidad, hermana, ¿esa es la futura esposa que tu Jorge trajo de la ciudad? En ese momento,
Laura ató un manojo de arroz firme y bien hecho, con los ojos brillantes. Caminó feliz hacia mí, como si ofreciera un tesoro, mostrándome el haz de espigas, acercándose a mí de forma natural. Yo, con expresión tranquila, levanté la mano y le revolví el cabello de forma casual. Al ver esa escena, mi abuela agitó su abanico y sonrió sin decir nada. La vecina entendió al instante y dijo: las chicas de la ciudad son realmente guapas. Y con esas piernas largas, además trabajan tan bien. Mi abuela respondió alegremente: a eso se le llama que las mujeres pueden sostener la mitad del cielo. Capítulo 18. Unas semanas después, Laura no solo había aprendido a cosechar, arar y plantar arroz con soltura, sino que incluso se había hecho amiga de los perros del pueblo. Con el inicio de clases acercándose, solicité vivir en la residencia escolar. La noche antes de regresar, 2 coches se detuvieron en la entrada del pueblo. Durante más de un mes, Lucía y Sofía habían estado confinadas en casa preparándose para solicitudes al extranjero. Esta vez, habían escapado por fin para verme. Lucía, no sé de dónde, consiguió varias cajas grandes de fuegos artificiales y nos llevó a una colina detrás del pueblo. En la noche silenciosa, Lucía encendió la mecha. ¡Van! ¡Van! Los fuegos artificiales subieron al cielo, explotando en brillantes destellos que iluminaban la oscuridad. Mirando las cajas vacías en un instante, Laura murmuró: los fuegos artificiales del campo son carísimos, 20.000 por caja, y se van en un momento. Lucía, orgullosa, señaló las cajas restantes: por eso compré 10. El dueño me hizo descuento. Solo me costaron 180.000. Sonreí con educación, sin decirles que, si yo los compraba, como mucho costarían 200 o 300 por caja. Los fuegos artificiales seguían elevándose, iluminando los rostros de los 4. Lucía y Sofía intercambiaron una mirada, con expresión de culpa, y dijeron: Jorge, hay algo que debemos confesarte. Entre el sonido constante de las explosiones, me contaron todo sobre el juego de entrenar perros, sin omitir ningún detalle. Esta vez, sin presión de los padres ni necesidad de aparentar. Lucía me miró con una seriedad que nunca había mostrado antes y dijo: Jorge, lo siento, de verdad, lo siento mucho. Lo de Lucía conmigo comenzó con arrogante desprecio. Había nacido con todo a su alcance, siempre obteniendo lo que quería, excepto conmigo. Con cada una de mis pérdidas de memoria, sufrió derrotas una tras otra, y su arrogancia inicial se transformó poco a poco en una obsesión. En ese momento, no dije si la perdonaba o no. Levanté la vista hacia los fuegos artificiales en el cielo y dije: el señor Liu me ayudó, no volveré a guardarte rencor. Lucía, tienes un muy buen padre. Lucía no sé cómo interpretó mis palabras. Sus orejas se sonrojaron ligeramente y dijo: sí, a mi padre también le gustas mucho, te aprecia mucho. Cuanto más hablaba, más se volvía confusa su voz, hasta que finalmente se dio la vuelta, sonrojada, para ir a buscar agua. Al verla irse, Sofía se colocó silenciosamente a mi lado. Dijo: Jorge, lo siento. Al principio, realmente tenía prejuicios contra ti, pero con el tiempo, tu esfuerzo constante y tu carácter firme, que no se deja influir por nada, todo eso me fue atrayendo sin darme cuenta. Después de decir eso, bajó la mirada con timidez. Su rostro pálido como porcelana se tiñó ligeramente de rosa. La apariencia de Sofía era engañosa. Hacía fácil ignorar su actitud dominante y altiva hacia los demás. Se acercó a mí por celos hacia Lucía, y poco a poco quedó atrapada en la emoción de ese juego ambiguo. En realidad, era incluso más orgullosa y egocéntrica que Lucía, al ver que yo solo sonreía sin responder. Sofía suspiró suavemente. Jorge, sé que no recuerdas nada, pero estoy dispuesta a empezar de nuevo contigo. Aunque sea 1000 o 10.000 veces, quiero empezar desde cero contigo. Noté la obsesión oculta en sus palabras y, discretamente, me giré, chocando con Laura. Instintivamente la sostuve por los hombros y enseguida solté las manos. Laura bajó la cabeza y dijo en voz baja: lo siento, Jorge, antes no debí seguirles el juego. A partir de ahora, cada verano, volvamos juntos a ayudar a tu abuela a cosechar el arroz. Capítulo 19. Nuevos fuegos artificiales ascendieron y estallaron en el cielo. Al ver que Lucía regresaba, Sofía cambió de tema. Jorge, ¿tu amnesia es congénita? ¿Tiene cura? Al escuchar esto, Lucía y Laura también se acercaron. Lo pensé un momento y respondí: la primera vez que tuve un episodio fue el día en que me llevaron de vuelta a la familia Ito. Ese día llovía intensamente, me empapé bajo la lluvia, completamente mojado, y tenía algo de fiebre.
Cuando llegué a la mansión del osito, los sirvientes tardaron bastante en encontrarme una camiseta que me quedara bien. Después de ducharme, cuando salí, Makoto vio la ropa que llevaba ahí. De repente, se enfureció sin motivo, lanzándose hacia mí para golpearme. Casi por instinto, le devolví el golpe. Luego, Makoto se llevó la mano al pecho, casi desmayándose. Fue entonces cuando supe que aquella camiseta era una camiseta firmada que él había atesorado desde pequeño y que además tenía una enfermedad cardíaca congénita. Al ver que Makoto se había alterado, el matrimonio Ito, furioso, me ordenó: arrodíllate y pide perdón a Makoto. Ahora mismo. Los padres que había esperado durante tanto tiempo, en nuestro primer encuentro, tenían expresiones de disgusto y desprecio, obligándome a arrodillarme. Me mantuve de pie con terquedad, hasta que el señor Ito me dio una patada en la parte posterior de la rodilla. En ese momento, con fiebre, mis rodillas golpearon el suelo, mi cuerpo alternaba entre frío y calor. Fue como si, al arrodillarme, también se hubiera hecho pedazos mi dignidad. Aún así, me levanté con dificultad, apreté los dientes y lo miré fijamente. Después, me desmayé por la fiebre. Cuando desperté, frente a la mirada compleja del matrimonio Ito, instintivamente fingí haber perdido la memoria, como si hubiera olvidado todo lo ocurrido. Vi claramente, en sus ojos apareció un destello de alivio, así que pensé que la amnesia era probablemente un mecanismo de protección de mi cerebro. Hablé con un tono tranquilo, como si contara la historia de otra persona, pero todo esto me lo contó después la cocinera de la familia Ito. No lo recuerdo, así que tampoco siento nada al respecto. Todos guardaron silencio. En realidad, ya fuera la frialdad de la familia Ito o aquel juego de entrenar perros de esas chicas, puede que alguna vez me hayan herido, pero nunca me hicieron verme como una víctima. En aquel entonces, por un error accidental de una enfermera, 2 bebés fueron intercambiados. Aunque no crecí en una familia rica, mis padres adoptivos me querían mucho. Murieron en un accidente cuando yo tenía 12 años, pero aún me quedaba mi amable abuela. Mi infancia fue feliz. Podría decirse que crecí rodeado de amor. Por eso, cuando escuché sobre el juego de entrenar perros de Makoto y su grupo, incluso sentí cierta lástima. ¿Qué tan vacío debe estar alguien para necesitar pisotear a otros para confirmar su propio valor? Los fuegos artificiales comenzaron a apagarse. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz estaba entrecortada. Jorge, si aquel día no hubiera sido intercambiado, Sofía sintió suavemente, entonces habríamos crecido juntos los 4. Al escuchar eso, Laura de repente se dio cuenta de algo. Ah, entonces, ¿yo sería la prometida de Jorge? Lucía puso los ojos en blanco. Cállate, ¿solo porque no salgo de compras contigo ahora intentas aprovechar la situación? Se levantó para empujar a Laura, pero Sofía la detuvo entre risas. Las 3 terminaron jugando y riendo juntas. Y yo, con expresión tranquila, simplemente levanté la mirada lentamente hacia la distancia. Capítulo 20. Se acercaba el examen de acceso a la universidad. Lucía y las demás, de común acuerdo, dejaron de molestarme. Me mudé al dormitorio individual de la academia y ya no tuve que dar clases a Makoto. La matrícula del Instituto Ito era exorbitante, pero la beca establecida por el señor Liu era aún más impresionante. No solo me permitió independizarme económicamente de la familia Ito, sino que incluso pude ahorrar bastante. El día del examen, el clima era perfecto. Cuando terminó el último examen, al salir del aula, 3 figuras delgadas ya me estaban esperando en la entrada de la escuela. Lucía estaba apoyada en la puerta. Al verme, sus ojos brillaron y corrió hacia mí con una caja de fuegos artificiales en brazos. Sofía venía un paso detrás. Hoy se había arreglado especialmente, con un vestido blanco de corte elegante. Al acercarse, desprendía una fragancia dulce y ligera. Sonrió con suavidad y levantó el delicado pastel que llevaba en la mano. Jorge, debes estar cansado por los exámenes. Pensé en traerte algo útil. Al oír eso, los ojos de Lucía se entrecerraron peligrosamente. Estaba a punto de reaccionar, cuando se escuchó la voz de Laura, no muy lejos. Laura sonreía ampliamente, saludándonos con energía. Jorge, vamos, volvemos a casa de la abuela a cosechar arroz. El día en que salieron las notas, abrí la página de resultados y, como esperaba, vi una pantalla en blanco. Mis resultados estaban bloqueados. Las oficinas de admisión de las universidades de élite no dejaban de llamar a la familia Ito. Cuando el señor Ito me llamó, su voz sonaba tensa. Jorge, eres el primero de la provincia. Felicidades. Fue entonces cuando supe que,
Debido al descenso continuo en sus notas durante el último año, Makoto había perdido la estabilidad emocional y terminó haciendo trampa en el examen, siendo descalificado. En la llamada, el señor Ito hizo una pausa antes de decir: Jorge, tu madre sufrió un fuerte impacto. Ahora está recuperándose en la villa de la colina, en las afueras de la ciudad. Su estado no es bueno, ¿puedes volver? Lo pensé un momento y respondí: de acuerdo. Capítulo 21. Villa en la ladera. Entré en el dormitorio principal y vi a la señora Ito acostada en la cama. Al verme, su expresión se volvió algo incómoda. Parecía esperar que yo hablara primero, pero realmente no sabía qué decir. Así que solo nos miramos en silencio. Después de un rato, me acerqué a la cama, saqué una libreta de ahorros y dije: señora Ito, aquí hay 100.000 que he ahorrado. Desde el primer día que llegué a la familia Ito, he estado trabajando a tiempo parcial, y con la beca debería ser suficiente para cubrir todo lo que han gastado en mí. Antes de que terminara de hablar, la señora Ito se incorporó de golpe en la cama, mirándome con incredulidad. ¿Qué significa esto? De un manotazo tiró la libreta al suelo y dijo con voz aguda: solo porque te dijimos un par de cosas, ¿quieres cortar la relación con tus propios padres? Al verla así, me agaché, recogí la libreta y la dejé cuidadosamente sobre la mesita de noche. Al notar mi expresión tranquila, la señora Ito finalmente mostró nerviosismo. Hijo, es que Makoto es débil de salud. Por eso mamá tiene que prestarle más atención. ¿Pero acaso no hemos hecho nada por ti? Tu padre y yo hemos estado buscando escuelas en el extranjero para ti. ¿No valoras eso? De hecho, planeaban enviarme a estudiar al extranjero, pero también les había dicho muchas veces, la Universidad Capital era mi sueño desde pequeño. No quería ir al extranjero, no solo porque el inglés hablado era mi punto débil, sino porque quería quedarme cerca de mi abuela. Al ver que no reaccionaba, la señora Ito comenzó a sollozar. Jorge, ¿tienes que ser tan frío? ¿En qué te hemos fallado? Dilo. La miré. Recordé aquel día lluvioso. Recordé las luces deslumbrantes del escenario en la reunión de padres. Recordé cómo, tras medio año viviendo en la casa Ito, todas mis pertenencias cabían en una pequeña maleta vieja. No respondí, solo dije suavemente: mamá, adiós. La señora Ito extendió la mano para agarrar mi ropa, pero falló. En el momento en que me di la vuelta para irme, escuché detrás de mí un llanto reprimido. Aún no había llegado a la puerta. De repente, varios guardaespaldas vestidos de negro irrumpieron. Me sujetaron los brazos por la espalda sin decir palabra. La fuerza fue tal que quedé completamente inmovilizado. Forcejeé y grité: ¿quién los envió? ¿Qué quieren hacer? En ese momento, el señor Ito apareció lentamente detrás de ellos. Al verme reducido, su rostro estaba lleno de decepción. Jorge, originalmente lo habíamos planeado todo para ti. Como tú y Makoto no se llevan bien, uno podría ir al extranjero y el otro quedarse para heredar la familia. Era la mejor solución. Makoto tiene mala salud, así que naturalmente es mejor que se quede con nosotros. Por eso te pedimos que le dieras clases particulares. Hizo un gesto para que los guardaespaldas me quitaran el teléfono, y dijo con frialdad: pero nos has decepcionado demasiado. Te has convertido en la obsesión de Makoto. Si no te enviamos al extranjero, difícilmente podrá recuperarse. Reflexiona bien durante unos días. Cuando pase la fecha límite para elegir universidad, vendré a hablar contigo sobre tus estudios en el extranjero. Al terminar de hablar, la puerta se cerró con un fuerte golpe, y fue bloqueada desde fuera. Capítulo 22. Mi habitación estaba vigilada por guardaespaldas en turnos. Las 3 comidas me las traían puntualmente, pero aparte de eso, no se me permitía tener ningún contacto con el exterior. La familia Ito estaba decidida a mantenerme encerrado hasta que terminara el plazo de elección de universidades, declarando al mundo exterior que yo me había ido de vacaciones al extranjero. No rompí la puerta ni me resistí, simplemente me quedé junto al ventanal, mirando el suelo de cemento afuera. No podía saltar desde ahí, así que empecé a rasgar las sábanas y las cortinas en tiras, tejiéndolas en secreto para hacer una cuerda. El segundo día de mi encierro, Makoto vino a verme. Había adelgazado mucho, con una expresión sombría. Jorge, la familia Mo ha venido a romper el compromiso. Laura Mo dijo que el prometido original eras tú. Las familias Liu y Kim también están presionando a mis padres, insistiendo en verte. Ahora están completamente desbordados. Apenas tuve tiempo de esconder la cuerda a medio hacer detrás de mí cuando Makoto soltó una risa fría. Jorge, me quitaste a mis padres, mi estatus, mis notas,
Y ahora incluso me has quitado a mi prometida. Debes de estar muy orgulloso. No. Lo miré sin expresión y respondí, Makoto, ¿realmente tienes miedo de que te quite lo que tienes? ¿O estás celoso de que yo, sin necesitar nada de eso, viva mejor que tú? Makoto perdió completamente el control. Se lanzó de nuevo hacia mí para golpearme, pero lo derribé y le propiné varios golpes. Cuando los guardaespaldas nos separaron, descubrieron la cuerda que había escondido. Esa noche, no me trajeron la cena. El tercer día de encierro, llovía intensamente, exactamente como el día en que llegué por primera vez a la familia Ito, acurrucado en la cama, mareado por el hambre. De repente escuché un fuerte estruendo desde la planta baja de la villa. Luego, pasos apresurados y voces caóticas. Mientras me preguntaba qué pasaba, de repente, además del sonido de la lluvia, creí oír algo más fuera de la ventana. Me apoyé en la pared y caminé hasta el ventanal. Bajo la lluvia, Sofía estaba de pie justo debajo de mi ventana. Estaba completamente empapada. Al verme, señaló un colchón inflable que había traído de algún lugar, y luego abrió los brazos hacia mí. Dijo, Jorge, salta. Los roles se habían invertido. Entendí al instante lo que ocurría. Sin dudar ni un segundo, salí por la ventana y me lancé al vacío, pero estaba tan débil por el hambre que no pude controlar la caída. Me estrellé contra el colchón inflable y rodé torpemente hacia un lado. Sofía se abalanzó para abrazarme, pero también fue arrastrada por el impulso, y ambos caímos rodando en el césped embarrado. Cuando recuperamos el aliento, ella me dijo apresuradamente, Laura hizo que alguien derribara la puerta principal de la casa Ito. Ahora todos están concentrados allí. Corre hacia la parte trasera. Hay gente esperándote. Asentí, sin mirar atrás. Me levanté tambaleándome y corrí hacia el jardín trasero. Capítulo 23. Junto a la pequeña puerta del patio trasero, Lucía sostenía un paraguas, mirando alrededor con ansiedad. Al verme aparecer entre la lluvia, sus ojos se iluminaron. Así, tomados de la mano, corrimos hacia afuera, tras girar por varias calles. Finalmente llegamos a una carretera principal. Al borde del camino, había una furgoneta estacionada, y junto a ella un hombre calvo de mediana edad. Al ver a Lucía, el hombre se acercó rápidamente con un paraguas y dijo, Chica, ¿qué está pasando? ¿No dijiste que por aquí había un prodigio número 1 escondido? Fue entonces cuando me di cuenta de que la furgoneta llevaba el logo de la oficina de admisiones de la Universidad Capital. Levanté la mano rápidamente. Profesor, soy yo. Subí al asiento trasero y, justo cuando iba a cerrar la puerta, Lucía me detuvo. Sin decir nada, metió una tarjeta bancaria en mi bolsillo. Bajo la lluvia, Lucía me miró, aunque el agua goteaba de su cabello. Su sonrisa seguía siendo brillante y audaz. Jorge, hay 5 millones en la tarjeta. Mi padre me pidió que te la diera. Sorprendido, miré la tarjeta. Había una pequeña pegatina, un trofeo dorado que me resultaba familiar. No muy lejos. El ruido de voces se acercaba cada vez más. La expresión de Lucía cambió, y dijo al conductor, Tío, vámonos rápido, o será demasiado tarde. En la carretera de montaña, los limpiaparabrisas se movían frenéticamente. El conductor, sudando, miraba constantemente por el retrovisor. Hay varios Cadillac detrás persiguiéndonos sin parar. ¿Quiénes son esos? Miré hacia atrás y vi los coches de los guardaespaldas de la familia Ito siguiéndonos bajo la lluvia. Si me atrapaban, seguro me enviarían al extranjero. Lo pensé un momento y le dije al conductor, no lo sé, tal vez sean de la oficina de admisiones de la Universidad de Pekín. En ese instante, la expresión del conductor cambió. Retiró lentamente la mano izquierda de la ventanilla, agarró el volante con ambas manos y su mirada se volvió profunda y aguda. Muchacho, agárrate bien. Antes de terminar la frase, pisó el acelerador a fondo. La pesada furgoneta aceleró bruscamente, lanzándose a toda velocidad por la carretera de montaña. Los coches detrás se fueron quedando cada vez más lejos. En una curva, la furgoneta hizo un derrape perfecto en ángulo recto, dejando a todos los perseguidores atrás. Aún conmocionado, vi que el hombre ya tenía un cigarrillo sin encender en la boca. Dijo, en mis tiempos, también dominaba las montañas Aquina. La furgoneta me llevó a toda velocidad, saliendo finalmente de la lluvia. En ese instante, toda la humedad quedó atrás. Una luz brillante del sol cayó, iluminando la carretera recta y lisa frente a nosotros, guiándome hacia adelante, sin mirar atrás.